Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Queridos hermanos, bienvenidos a una edición más de su programa Creo, Señor, yo creo. Vamos a abordar hoy el tema sobre la estrella de Belén. ¿Fue realmente una estrella la que guió a los magos de Oriente? ¿Fue una estrella? ¿O qué cosa fue? ¿Cómo debemos interpretar este signo de la estrella? Vamos a hablar al respecto para que nos quede claro qué es esta estrella de Belén. Recuerden que el lunes pasado hemos abordado el tema sobre cómo nació Jesús de Nazaret. Cómo nació Jesús. Y vimos un poco la explicación si realmente fue que Jesús no encontró un lugar donde nacer, todo el mundo le cerró la puerta y tuvo que nacer allá en un establo abandonado en Belén. No, hemos aclarado que no significa eso lo que el relato evangélico cuenta, porque si no haría pasar a la Sagrada Familia por un montón de irresponsables, a San José por un hombre irresponsable, cuando hemos visto que los santos se caracterizan sobre todo por su prudencia, su responsabilidad y demás las cosas para con Dios tomarlas en serio. Entonces hemos aclarado qué era, cómo fueron estos acontecimientos que rodearon el nacimiento de Jesús. Hoy pues vamos a hablar de otro de ellos y es la estrella de Belén. He querido tocar esta temática en vista que ya está próxima la Navidad y es bueno que cuando llegue este tiempo hermoso de nuestra iglesia pues estemos conscientes de lo que significan estos signos. Recuerden que ya queda solo un domingo más para entrar a la celebración de Cristo Rey del Universo y clausurar el año litúrgico con el último domingo del tiempo ordinario y así comenzar un nuevo año litúrgico, un nuevo tiempo, el tiempo del Adviento, tiempo de espera que está caracterizado por la corona del Adviento, Entonces, para que pongamos los signos propios, ¿verdad? De cada tiempo, porque hay gente que desde octubre ya tiene puesto arbolito de Navidad. Y nada que ver, yo no sé, ¿verdad? Estamos tan mal en estos tiempos. Hoy en día ya están poniendo nacimientos desde octubre y sobre todo en las tiendas, porque desgraciadamente hay una mentalidad mercantilista donde a la gente lo único que le venden es lo material, quitándole el sentido de lo espiritual. Tengamos cuidado con eso, hermano. Vayamos celebrando como cristianos todo en su lugar y en su debido tiempo. Entonces, vamos a entender qué significa la estrella de Belén. Con esto no les estoy quitando la fe, hermanos, porque hay gente que dice, ay, le va a quitar la fe a la gente. No, al contrario, les aclaramos las cosas a la gente para que viva mejor su fe. Lo importante es vivir una fe plenamente consciente, que sepamos por qué hacemos lo que hacemos. No somos cristianos de nombre, no solo es movernos en masa por lo que diga fulano o perencejo. Estamos aquí porque somos conscientes de lo que significa ser creyentes. Y para ser conscientes es necesario estudiar la fe, conocer la fe y entender bien los signos que la acompañan. Entonces vamos a hablar al respecto. Hoy vamos a tomar el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, donde se menciona esta famosa estrella. Dice la palabra del Señor. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Y sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos aparecer su estrella y venimos a adorarle. Amén. Bueno, este es el famoso texto donde se menciona la estrella de Belén. Pero, ¿qué es esta estrella? Vamos a entenderla mejor porque hay diversas teorías. Hay gente que desde el aspecto científico lo ha querido ver como una estrella real, como una supernova, como un cometa, distintas interpretaciones que se han dado. Pero realmente, ¿qué es lo que dice el texto evangélico? ¿Qué significa en el contexto de la Sagrada Escritura esta estrella?
Hace casi 2000 años, según cuenta el Evangelio, aparecieron en Jerusalén unos magos venidos de Oriente, afrontando un largo viaje y los recelos del rey Herodes para traer oro, incienso y mirra a un niño recién nacido en un establo. Como le relataron ellos mismos, al final de su fatigoso periplo, se habían puesto en camino porque vieron una estrella en el oriente, que los había venido guiando precisamente hasta ahí y después había desaparecido. Al presentarse los magos ante Herodes, que se hallaba en los últimos años de su vida cargado de complejos persecutorios y abrumados por complots, el viejo déspota se turbó enormemente y, reunido en una de las salas de su palacio con los sabios de la corte y los recién llegados, trató de averiguar más sobre aquella estrella y el tiempo de su aparición. Desde entonces, muchos astrónomos, eruditos, exégetas y científicos han proseguido con las investigaciones iniciadas por Herodes y su gente, intentando dilucidar aquel luminoso fenómeno celeste. Y a lo largo de la historia han propuesto diversas teorías y aventurado distintas opiniones que hasta el día de hoy no logran esclarecer el misterio. Vamos entonces a abordar este tema tomando como punto de referencia el libro del licenciado Ariel Álvarez Valdés, ¿Qué sabemos de la Biblia? Nuevo Testamento, ediciones San Pablo. Vamos a abordarlo después de la pausa para que usted, querido hermano, pues también conozca mejor qué es esta estrella de Belén. No quite la sintonía para que usted no se pierda esta valiosa información y pueda ayudarnos a catequizar a otros hermanos. Apretados entre horóscopos y brujas y un racismo solapado. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Saludamos a todos los hermanos que se nos están reportando a través del Facebook Live, especialmente a mi primo Jairo Fajardo, a su esposa Claudia y también a mi bella sobrina Claudia Isabel. Un besito y un saludo cariñoso. Saludamos también a nuestra hermana Gloria y a nuestra hermana Patricia Maltés, que están conectados, a nuestro hermano Antonio Hernández Espinosa. Un saludo también para ti y bendiciones a todos ustedes que siguen en sintonía. Estamos hablando sobre la estrella de Belén. La estrella de Belén. ¿Qué es esta estrella? ¿Es realmente un fenómeno cósmico o realmente es un símbolo de algo más grande? Vamos a entenderlo a través de la explicación que nos da el licenciado Ariel Álvarez Valdés. Una estrella nova, una de las primeras teorías que surge. Una estrella nova. Nova quiere decir nuevo en latín. Una estrella nueva. La hipótesis que más naturalmente parece imponerse, ya que el mismo Evangelio la sugiere al llamar estrella a aquel fenómeno, es que se trata de una estrella denominada nova. ¿Por qué? Por el brillo de esta estrella. Según los astrónomos, ciertas estrellas en determinados momentos de su vida adquieren una intensidad tal que llegan a multiplicar 100.000 veces su propia luz. ¿Se imaginan ustedes? 100.000 veces la intensidad de su propia luz. Este accidente acaecido en el curso de la evolución de una estrella y que dura tan solo unos meses, tiene características tan espectaculares que parecería el nacimiento de una nueva estrella. De ahí es de donde deriva el nombre, estrella nova. Aunque este hecho ha sido bien precisado solo con la astronomía moderna, sin embargo, ya Hiparco de Rodas, allá por el siglo II a.C., cuenta haber detectado una estrella nueva alrededor del año 134, de tal brillo que podía verse a la luz del día. Estamos hablando antes de Cristo. Pero fue hasta en 1572 cuando se observó la famosa estrella nova, la estrella nueva, que dio origen a la teoría. La divisaron unos navegantes españoles y durante todo un mes brilló tanto como Venus hasta que se extinguió. Con estos datos, Goedrich formuló una teoría en el siglo XVIII. Dedujo que dicha estrella se dejaba ver cada 300 años y que fue, según su opinión, la estrella que sorprendió a los magos. Esta hipótesis explicaría cómo ellos podían viajar durante el día guiados por la estrella y por qué después de unos cuantos meses, el tiempo suficiente para concluir su viaje desde Oriente desapareció. Tenemos ahí
la primera teoría, la teoría de la estrella nova. Pero esta teoría, ¿por qué no nos complace? ¿Por qué no da satisfacción a nuestra curiosidad? Bueno, ya vamos a ver más adelante cuáles eran las características de la estrella del Evangelio y que por la forma de su movimiento era imposible, por así decirlo, que fuera una estrella nova. La siguiente teoría es la que versa sobre el cometa Halley. Vamos a ver el cometa Halley. ¿Qué dicen sobre el cometa Halley? Una segunda teoría, ya sostenida por Orígenes en el siglo II, dice que se trató de un cometa y no de una estrella como tal. En efecto, según los relatos, el nacimiento de varios personajes famosos de la antigüedad, como Mitrades, rey de Ponto, y el emperador Augusto, había sido precedido por la aparición de un cometa. De entre los 1500 que conocemos actualmente, el más espectacular de todos los cometas es el cometa Halley, ¿verdad? El cometa Halley, que alcanza una longitud aparente de 150 grados y una extensión lineal de unos 30 millones de kilómetros. ¿Se imaginan? ¡Qué increíble! 150 grados y una extensión lineal de unos 30 millones de kilómetros. Nada más y nada menos. Hermosísimo el cometa. El cometa es conocido desde hace siglos. Ya el célebre pintor florentino Giotto, que contempló su imponente aparición y pudo conocerlo, lo pintó en su famoso óleo de la adoración de los magos como la estrella de Belén. Volvió a aparecer en 1682. Y desde entonces, es cuando el astrónomo inglés Edmund Halley logró estudiarlo atentamente. Más tarde se presentó en 1785 y en 1910 y finalmente en 1986. Según los cálculos de los astrónomos occidentales, el cometa Halley apareció a finales de agosto del año 12 a.C., lo cual nos aproximaría bastante a nuestro acontecimiento. Pero esta fecha nos obligaría a retroceder demasiado en la fecha de nacimiento de Cristo. Pero además hay otro dato en su contra, y es que según las creencias populares antiguas, la aparición de un cometa presagiaba acontecimientos nefastos, terremotos, sequía, guerra o peste. Difícilmente habría podido ser visto como un signo divino del Mesías. Entonces aquí tenemos este hecho. El cometa Halley, un cometa que se va moviendo, ¿verdad?, en el campo celeste. Puede ser observado incluso a plena luz del día, tiene una gran estela de más de 30 millones de kilómetros, pero según los cálculos de los astrónomos no coincide con el año del nacimiento del Señor, más bien dista por alrededor de 12 años de diferencia entre el nacimiento de Cristo y la aparición del cometa. Y lo segundo, el presagio no solo anunciaba grandes nacimientos, sino también grandes catástrofes, por lo tanto era un signo mal visto. En la antigüedad, más que un gran signo de bendición, era visto como signo de catástrofe. Por tanto, relacionarlo con el Mesías sería más bien algo equívoco. ¿Cuál es la otra teoría que existe? La otra es una conjunción de planetas. Es la tercera idea, sugerida por el astrónomo alemán John Kepler, sostenida que no fue una estrella, sostiene esta teoría, sino que lo que guió a los magos fue la conjunción de dos planetas que al aproximarse multiplicaron su luminosidad. Efectivamente, observando los cielos en diciembre de 1603, contempló atónito cómo entraban en conjunción Júpiter, el planeta real, y Saturno, que era la estrella de los gigantes, en la constelación de Piscis, el signo del agua ligado al rito cristiano del bautismo. En esta conjunción, que vuelve a producirse cada 805 años, se habría verificado en el año 7 a.C., como por la fecha del 29 de mayo, su aparición y la estrella de Belén. Es decir, que esta conjunción de planetas parecía la posible como la famosa estrella de Belén, porque al darse la conjunción de Júpiter y Saturno, pues se producía un brillo tal que podía ser la famosa estrella de Belén. Por lo general, no es posible observar a simple vista esta conjunción de planetas.
Sin embargo, la del año 7 a.C. fue visible y en el cielo de Palestina ambos astros habrían aparecido como un solo muy luminoso, insólito para el ojo humano. Por este motivo habría sido considerado como una señal especial de la divinidad, sobre todo teniendo en cuenta que se repitió 2 veces más aquel año, en octubre y en diciembre. Y como hoy sabemos que Jesús no nació en el año 1, como antes se creía, sino alrededor del año 7 a.C., es decir, antes de la era cristiana, este fenómeno celeste coincidiría perfectamente con la fecha más probable del nacimiento del Salvador. Respecto a esto, el siguiente tema, para que ustedes lo dominen, uno de los temas siguientes que vamos a abordar es la fecha de nacimiento de Cristo. ¿Cuándo nació? ¿Nació el 25 de diciembre? ¿Nació el mero año 0 de la era cristiana? ¿O cuándo nació? Ya que aquí lo hemos mencionado a grosso modo, pues vamos a abordarlo en un siguiente tema para que usted también quede libre de dudas, sobre todo porque hay muchos protestantes que andan atacando a la iglesia porque celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, olvidándose que la iglesia no celebra fecha, sino lo que celebra es el acontecimiento redentor. Entonces, esto que hemos mencionado, es decir, el año 7 a.C., cuando se dio la conjunción de estos dos planetas, de Júpiter y Saturno, convierte a esta hipótesis en la más aceptada entre los que interpretan literalmente el relato evangélico. Pero vamos a ver después de la pausa por qué ninguno de estos 3 fenómenos astronómicos, una estrella nova, el cometa Halley o la hipótesis de la conjunción de los 2 planetas, puede ser aceptada como la estrella de Belén. Ya vamos a ver por qué no pueden ser ninguna de estas 3 hipótesis aceptadas como la estrella de Belén. Y para ello, para que usted se dé cuenta, no nos cambie la frecuencia de su radio, sino que permanezca ahí en pie de lucha con nosotros tomando estos datos. Vamos a la pausa y regresamos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Gracias por continuar con nosotros y estamos abordando el tema sobre la estrella de Belén. Vamos a ver por qué ninguno de los fenómenos que hemos mencionado, los fenómenos astronómicos, puede ser la hipótesis que más se acerque a lo que es la estrella de Belén. Y vemos esto sobre todo por lo que relata el Evangelio sobre esta estrella. Una estrella que se mueve y que a la vez se detiene. Es decir, esto no puede darse en el cielo. Ya vamos a entenderlo partiendo del mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 2. Después de que Herodes ha despachado a los magos que llegaron de Oriente, les advierte y les dice: averigüen con precisión lo referente al niño, y cuando lo encuentre avísenme para yo también ir a adorarlo. Y miremos lo que dice el versículo 9. Y habiendo escuchado el encargo del rey, se fueron. De pronto, la estrella que se les apareció en Oriente avanzó delante de ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Este es el detalle que nos brinda el Santo Evangelio de Mateo en el capítulo 2, versículo 9 al 11, respecto a la estrella de los magos. Vemos una estrella como medio caprichosa, una estrella caprichosa. Si nosotros prestamos atención a lo que dice San Mateo en su Evangelio, nos daremos cuenta de que todo esfuerzo por tomar históricamente el relato de la estrella y de manera literal y tratar de identificarlo con una nova, con un cometa, con un meteorito o cualquier otro fenómeno astronómico, lamentablemente nos lleva a un camino equivocado. Basta analizar un instante las particularidades del relato que hemos ya escuchado para comprender que la descripción de la estrella contradice la realidad del mundo planetario y estelar. En efecto,
El curso aparente de los astros en el cielo, según nuestra posición desde la Tierra, es de oriente a occidente. Es de oriente a occidente. Ese es el curso de los astros. Ahora bien, si realmente llegaron a Palestina unos magos de oriente guiados por una estrella, tuvieron que venir o por el norte, siguiendo la media luna fértil, o por el sur a través de la llamada zona de la Arabá. Los biblistas más bien se inclinan por esta última ruta, la de la zona de la Arabá, pues piensan que los magos procedían de la región de Arabia. ¿Pudo entonces una estrella hacer un recorrido de sur a norte? Es decir, contrario a lo que realmente vemos en el cielo. Entonces aquí tendríamos un gran fallo a nivel del mundo planetario y estelar. Porque la posición desde la Tierra que se ve que transcurre en los astros es de oriente a occidente. Y aquí estamos viendo una estrella que guió a los magos de sur a norte. Entonces, esto contradice primeramente el mundo planetario y estelar. Pero hay más. Dice el Evangelio que una vez llegados a Jerusalén, la estrella continuó guiándolos hasta Belén, ciudad que se encuentra a 8 kilómetros al sur. Qué extraño cuerpo celeste es este que viaja primero de sur a norte y luego del norte al sur. Los astros no pueden estar zigzagueando por el cielo. Además, ninguna crónica histórica de la época registra un episodio con estas características. Es decir, no hay ningún cronista, ningún científico de la época del nacimiento de Jesús que relate un fenómeno con estas particularidades. Una estrella que no gira, que no viene, que no avanza como lo hace el resto de las estrellas del cielo, que viene de sur a norte, después llega y se detiene y se vuelve a guiar otra vez hacia el sur. Es decir, un fenómeno astronómico que hubiera llamado la atención de cualquier estudioso del cielo en aquel tiempo, que hubiera sido relatado por los cronistas de la época. Sin embargo, solo en el Evangelio encontramos atestiguado este fenómeno de una estrella zigzagueante. ¿Qué más podemos decir al respecto? Más adelante sigue el relato de la estrella que iba por delante de los magos, llegó a su destino y se detuvo en el lugar exacto donde se encontraba el niño Jesús. Primero una estrella que avanza como loca por el cielo y después se detiene en el punto exacto donde está el Señor. ¿Puede una estrella desplegar semejante acrobacia y detenerse en un punto exacto? Ya San Juan Crisóstomo en el siglo IV dudaba mucho de esto. El año 300 y pico de nuestra era. Ya dudaba San Juan Crisóstomo, un gran predicador y santo de nuestra iglesia, dudaba de que este fenómeno pudiéramos interpretarlo de manera histórica y literal. Pero si aún así alguien quisiera a toda costa salvar la realidad de la estrella, diciendo que se trata de un milagro hecho por Dios, que sobra gente que interpreta todo literalmente, que no sabe el trasfondo de los acontecimientos, y siempre hay gente fanática que dice, es que para Dios no hay nada imposible, si Dios lo quiso hacer así, así fue y punto. Que como todopoderoso que Dios puede hacer un astro que trace el cielo en otra órbita, entonces esa persona tendría que explicar una última dificultad. Y es que la estrella comete un terrible error. ¿Cuál es? En vez de guiar a los magos directamente hacia Belén, los conduce primero a Jerusalén. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, que sin tal error, Herodes jamás se habría enterado del nacimiento de Jesús y se habría evitado todo el drama de la muerte de los inocentes. ¿Puede un signo guiado por Dios cometer tan macabro desliz? ¿Realmente pensaba Mateo en una estrella del cielo cuando escribía estas cosas? Si la estrella del relato no era un fenómeno celeste, entonces es un símbolo y por lo tanto debe tener algún significado. Ya vemos, aquella persona que quiera cerrarse, disculpen la expresión, como dice el dicho, más cerrado que el trasero de una mula, si quisiera hacerlo y decir que fue por un milagro de Dios que la estrella hizo todo esto, pues esta persona también está diciendo que Dios es el culpable de la matanza de los inocentes, porque la estrella se equivocó y en vez de guiarlo directamente a Belén, a los magos, lo guió primero donde Herodes se dio cuenta que el Mesías había nacido y después por todas estos delirios de persecución y de poder que tenía, mandó a matar un montón de niños. Entonces, hermano, usted estaría diciendo que Dios es el culpable de esta matanza. Así que tengan cuidado con lo que afirma, no interprete literalmente la escritura. Vemos que realmente es un símbolo, la estrella es un símbolo. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el simbolismo de esta estrella?
Esto hace que los autores modernos se pregunten, ¿cuál es el sentido que tiene la estrella en el relato de Mateo? ¿Cuál es el sentido? Hoy los biblistas sostienen que en realidad Mateo compuso este pasaje para exponer aquí la tesis de la universalidad de la salvación. Vamos entendiendo esto. La universalidad de la salvación. Es decir, ¿quiénes llegaron a adorar al Mesías? No fue Israel en primer lugar. ¿Quiénes fueron los que venían buscándole? Unos extranjeros, unos que no pertenecían al pueblo escogido de Dios. Eran gente extraña, gentiles, extranjeros, paganos. De este modo, cada elemento de la narración que hace Mateo simbolizaría una realidad distinta. Los magos representarían a los paganos y Herodes a los judíos. ¿Qué representa entonces la estrella? La estrella simbolizaría la fe. Ya vamos a explicarlo mejor. La estrella de la fe. Mateo pretende así explicar que Jesús, una vez nacido en Belén como un niño judío y para salvar a los judíos, quiso brindar también al paganismo, ya desde la cuna, la posibilidad de un encuentro, para lo cual envía la luz de la fe, la estrella, cuya misión es guiar a los gentiles, a los magos, para el lugar donde se encuentra el Salvador, que es Jesús. Pero Mateo es consciente de que el pueblo judío es el pueblo elegido. Mateo, recuerden que escribe para una comunidad judeo-cristiana, es decir, para cristianos conversos del judaísmo. Por ello, la estrella de la fe no puede guiar a los magos, es decir, a los paganos, directamente a Jesús. ¿Qué hace la estrella? El judaísmo conserva su posición de privilegio y solo por intermedio de ellos era posible llegar hasta el Salvador. Es por eso que en el relato la estrella no guía a los magos directamente a Belén, sino en primer lugar a Jerusalén, para que sea Herodes, es decir, el pueblo judío, quien lo lleve hasta Jesús. La estrella, pues, no aparece equivocándose, sino cumpliendo su cometido, llevando a los paganos a confrontar sus inquietudes con el pueblo judío. ¿Vamos entendiendo? ¿Quieren comprender mejor esto? Pues no cambie, no se despegue ni del Facebook Live, ni cambie de frecuencia, porque vamos a explicar lo que quiere decirnos más a profundidad esta estrella que representa la fe. Vamos a la pausa y regresamos. Ahora más que nunca y contra la opinión. Gracias por continuar con nosotros. Enviamos saludos a nuestro hermano Erling hasta el Regadío, también a nuestro hermano René Ramón González, que se está conectando por Facebook Live. Hemos dicho que la estrella de Belén no es un dato histórico, no existe como una realidad física concreta, sino que existe como una realidad teológica, es un símbolo. Su propósito en el relato evangélico es simbolizar la fe. Entonces sí existe, pero no como una estrella en el cielo, sino como una realidad teológica, la fe que guía a los paganos hacia Cristo y lo guía llevándolos por el camino del judaísmo en primer lugar. Pero aquí vemos un privilegio rechazado por el pueblo. El judaísmo, representado por Herodes, rechaza a Jesús, que más bien lo busca para matarlo. Esto ya es presagio de lo que se va a vivir después. El pueblo de Israel asesinando a Cristo en la cruz, que sabemos que Cristo muere por amor a nosotros entregando su vida. Nadie me la quita, yo la entrego. Pero ya lo vemos desde Herodes persiguiendo a Jesús para matarle. Entonces, el camino queda libre. Después de que el judaísmo rechaza a Jesús, queda libre para que los paganos puedan ir guiados por la estrella, es decir, por la fe, hasta el lugar mismo donde se encuentra el Salvador. El recorrido era eso. Dios quería, es un símbolo por eso de la historia de la salvación. Dios quería llevar a los hombres a la salvación, a la verdad completa, a través del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se cierra al Mesías y por tanto a través de la fe el Señor guía a todo mundo, a todos los paganos, ya los que no pertenecían al pueblo de Israel, directamente al Mesías. ¿Por qué? Porque perdió Israel este privilegio. Todo privilegio tiene su correspondiente obligación. Y el evangelista Mateo recuerda que Israel estaba mucho más constreñido a recibir al Mesías. Tenía las luces necesarias para descubrirlo en el niño Jesús. Incluso su nacimiento en Belén proclamaba a los cuatro vientos que el reino mesiánico había llegado. Pero el relato de los magos nos enseña cómo el judaísmo renuncia voluntariamente a su posición singular.
no quiere ir al encuentro del Mesías, lo rechaza, más aún lo considera un usurpador y un peligro. Y por eso Herodes busca matarlo. Y rehusando conducir al mundo gentil hasta donde se encontraba Jesús, renuncia el pueblo de Israel voluntariamente a los privilegios que le otorga su situación de pueblo elegido. Renunció a ese privilegio. Por eso me preocupa tanto cuando hermanos cristianos andan dándole tanto culto y alabanza al pueblo de Israel, con banderas de Israel en sus templos, trompetas y cosas del pueblo de Israel. No, hermanos, es la fe la que nos lleva a Jesús, no es el pueblo de Israel. Jesús nació israelita, venía a cumplir las promesas de Dios a un pueblo elegido, pero el pueblo elegido lo rechazó. Y ustedes, hermanos emparados, andan alabando tanto a un pueblo que ha rechazado a nuestro Mesías a más no poder y que aún hoy no lo aceptan como su Salvador. Y lamentable la acción de ustedes, hermanos separados. Y es entonces y solo entonces cuando al paganismo se le abren las puertas para acercarse directamente a Jesús. Ya no precisa llegar al Salvador a través del judaísmo. El antiguo pueblo cede su paso a un nuevo pueblo, que va a ser el pueblo de la nueva alianza, el nuevo Israel, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica, los cristianos. Al narrar este episodio de la estrella, Mateo entonces está contando algo que en realidad sucedió después de la resurrección de Cristo. Recuerden que estos evangelios narran en sentido simbólico y teológico ya unos acontecimientos que había vivido el pueblo de Israel. Primero habían sido los acontecimientos y luego puesto por escrito estos acontecimientos. Ya cuando Mateo relata su evangelio, ya han pasado muchos años de que Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, ha llegado al Padre y muchas comunidades se han evangelizado. Entonces escribe un evangelio a una comunidad ya convertida. Y para escribir su evangelio ocupa todos estos matices, aprovecha los factores históricos, combina estos factores históricos con la parte teológica y trata de darnos luces sobre una realidad que ya era conocida por el cristianismo, que Jesús era el Mesías, y por eso ya desde el nacimiento, el relato del nacimiento nos está dando luces para entender lo que pasó en el momento de la muerte de Cristo. En el momento de la muerte de Cristo, la mayor parte de los judíos rechazó a Jesús, a tal punto que en tiempos de Mateo las autoridades judías eran hostiles a los cristianos, los perseguían y encarcelaban. En cambio, los paganos, es decir, los no judíos, aceptaban la nueva fe y se volcaron en masa a las comunidades cristianas, como vimos acontecer en la historia. Entonces Mateo, frente a este fenómeno, hizo retroceder hasta el nacimiento de Jesús la llegada de los paganos y cuenta como si ya con su nacimiento se hubieran abierto las puertas del cristianismo a todos los pueblos de los gentiles. Vemos cuál es el propósito teológico al narrar Mateo el nacimiento de Jesús moviendo a los magos a través de una estrella, es decir, cómo hace llegar a los paganos a través de la fe hasta Jesús. Porque ya cuando escribe el evangelio ya estaba difundido el cristianismo y eran más los paganos convertidos que los judíos convertidos. Los judíos rechazaban al Mesías y los paganos lo abrazaban. Entonces Mateo, al poner el relato del nacimiento que cuenta un hecho histórico, Jesús nació, también lo imbuye de factores teológicos, como es poniendo a los magos que representaban a los paganos, guiados por la estrella que representaba la fe, llegando hasta Jesús para adorarle y reconocerle como el Salvador del mundo. La estrella de los magos en el relato de Mateo no es pues ningún fenómeno celeste que haya aparecido realmente en el firmamento, sino el símbolo de la luz de la fe que brilla en las tinieblas del pecado cuando el Salvador aparece en el mundo. Mateo plasma así una tesis nueva. Jesús, aun siendo judío y descendiente de David, es un Mesías con fuerza para ahuyentar del mundo entero las tinieblas del pecado, por más lejano que se encuentre el hombre y en el desierto que sea. Para ello, este debe cumplir un solo requisito: dejarse guiar por la luz de la fe. Por eso, queridos hermanos, no se les ocurra quitar del nacimiento la estrella de Belén. Al contrario, póngala bien adornada y bien brillante, porque simboliza la fe que tenemos en el Mesías y que a través de la fe llegamos a Jesús. Los escribas y sumos sacerdotes reunidos por Herodes al escudriñar la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento, para averiguar sobre la estrella, habrían encontrado seguramente no menos de 465 profecías sobre el Mesías y más de 550 alusiones a él en las Escrituras. Y hasta le indicaron a Herodes el lugar exacto donde podía encontrar al Salvador, el verdadero rey de los judíos. Sin embargo, ninguno de ellos se puso en movimiento, nadie. Los magos, en cambio, no dejaron el ejemplo de quienes estén en actitud de búsqueda. El ejemplo de quienes están en actitud de búsqueda de Dios. En nuestra vida suelen suceder hechos cargados de sentido que reclaman nuestra atención.
Ciertamente, si uno no se pone a investigar, a ver qué quiere decirnos Dios, vive más tranquilo, no se cuestiona, no se hace problema, pero tampoco avanza. Se mueve en un horizonte estrecho, mezquino, sin dimensiones, y se priva de lo que le ofrece su capacidad para progresar. Los magos estaban a la espera, aguardaban, y cuando apareció algo en su cielo, comprendieron que era el signo, no dudaron, no se dejaron enredar con falsas hipótesis, iniciaron una larga caminata cargados del deseo de cumplir la voluntad de Dios y de seguir adelante pese a todos los sacrificios que tal decisión implicaba. Queridos hermanos, pues esta es la invitación que nos hacen los magos, a buscar a Dios. Hermanos protestantes, busquen a Dios, investiguen y van a ver que la luz de la fe los va a traer de regreso a la Iglesia Católica. Hermanos, entonces les tenemos este mensaje de amor. La estrella representa la fe y nos guía hacia el Señor. ¿Es un hecho histórico? No, es un hecho teológico que ilumina nuestra fe, interpretando bien el Evangelio de Mateo. Saludos a todos, recuerden que este programa tiene su reprise los sábados a las 7 de la mañana por Radio Católica, El Esplendor de la Verdad 105.3. También el reprise lo pueden escuchar en radio, Televisión Radio 94.9, los días domingo a las 8 de la mañana. Y también saludamos a nuestros hermanos que nos han escuchado a través de Radio Dulce Nombre de María en Condega. Recuerden darle like a nuestra página en Facebook, Creo Señor Yo Creo, y también descargar el audio y el video en su programa Creo Señor Yo Creo, que está en el canal de YouTube con el mismo nombre. Bendiciones a todos, gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes su servidor, el seminarista Walter Fajardo, y también en controles nuestro hermano Luis Montenegro. Bendiciones para todos. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.